Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, continuando con nuestro devocional diario, vamos a estudiar Primera de Crónicas, capítulo 5. Y nuestro tema para el día de hoy, marcando diferencia. Como ya hemos visto durante estos primeros 5 capítulos, nos habla de algo que tal vez para muchos no es muy importante, tal vez para muchos tal vez resulta cansón leer tanta descendencia, solo nombres, pero miren que hay algo muy importante, dice, nos da a entender de manera detallada esa genealogía, nos describe la genealogía, que es algo similar a un registro de la historia familiar de Israel, que le permitía recordar su posición como miembros de la familia escogida por Dios. Preguntemos nosotros hoy cuán diferente debería ser la familia de Dios de las otras. ¿Cómo nosotros hoy, como esa familia escogida, como ese pueblo escogido de Dios, si marcamos diferencia en cuanto a otras, tanto en el hogar como en el colegio, en el trabajo, en la universidad o incluso en la iglesia, en la sociedad? Si somos nosotros si marcamos diferencia, mire que muchas veces nosotros marcamos esa diferencia, para bien o para mal. Dejamos huella positiva o huella negativa. ¿Cómo nos recuerdan a nosotros? ¿Cómo nos están viendo o cómo nos verán en el futuro? Dios quiere lo mejor para todos, para cada uno de nosotros, pero depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos tener ese buen futuro, deberíamos trabajar ya desde este presente. Vamos a mirar algo muy importante y nos relata en el capítulo 5 la descendencia de Rubén, la descendencia de Gad y la descendencia de las 2 tribus y media. Entonces algo muy importante, y vamos a ver hoy nosotros, dice, ¿qué necesitamos para marcar esa diferencia? ¿Qué necesitamos tanto en lo espiritual como en lo secular? Nosotros sabemos que para poder marcar esa diferencia, antes tenemos que haber aprendido. Para poder dar algo, para poder enseñar, tenemos que haber aprendido. Entonces es necesario que aprendamos y que enseñemos. Porque no solamente se necesita aprender y solo, o digamos, nosotros aprendemos y enseñamos, pero no solamente superficial. Nosotros vamos a enseñar de lo que Dios nos ha enseñado, y eso es algo tan natural y tan hermoso que va a edificar nuestras vidas. Entonces vamos a mirar qué necesitamos para marcar diferencia. Debemos aprender y debemos enseñar, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender y qué es lo que vamos a enseñar? Vamos como primer punto a corregir errores. Miremos el versículo 1 de Primera de Crónicas 5. Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Miramos algo muy importante y nos relata, empezando sobre las descendientes de Rubén. Dice que si nosotros miramos, Rubén era hijo ¿de quién era hijo Rubén? De Jacob, ¿verdad? Entonces miramos que Jacob también en su tiempo también se equivocó, también falló. Rubén era hijo de Jacob. Recordemos que Jacob fue quien compró la primogenitura a Esaú. También fue el que engañó a su padre Isaac para recibir la bendición. Y entonces miramos ahora qué hizo Rubén. Dice que era el hijo mayor, pero que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces miramos, también se equivocó. Y nosotros cuando en ese pasar del tiempo, nosotros miramos hacia atrás y decimos, yo me equivoqué, yo fallé, pero no significa que nos vamos a lamentar todo el tiempo. Si nosotros queremos marcar esa diferencia, entonces vamos a corregir esos errores, vamos a arreglar ese pasado, vamos a trabajar en ese presente para que podamos tener un mejor futuro. Y asimismo también nosotros miramos un ejemplo, pongamos el ejemplo de David. David también hizo cosas buenas y cosas malas. Enfrentó a Goliat, lo venció, derrotó al enemigo, enfrentaba 1000 batallas, pero también nosotros nos damos cuenta que también con Betsabé cometió un error muy grande, pero también edificó su vida, la transformó y también fue agradable delante de los ojos de Dios. Así como nosotros queremos tener esa vida agradable delante de Dios, también deberíamos pensar que también nosotros queremos tener esa vida agradable con las demás personas. Cuando nosotros corregimos errores, vamos a transformar nuestra vida para bien. En 2 de Corintios 5:17, la palabra de Dios es muy clara, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Si nosotros tal vez decimos muchas personas
que no conocen de Cristo, han decidido renunciar a ese mal que han hecho, han corregido sus errores, aún más nosotros que conocemos de Cristo, que sabemos que Dios nos da una nueva oportunidad y que quiere que nosotros vivamos bien y que marquemos esa diferencia, que digamos, que muchos miren que a pesar de que fallamos o que tal vez nos hirieron, se equivocaron o nos equivocamos, tal vez nosotros no nos quedamos lamentándonos y nos quedamos en el pasado, sino que enfrentamos esas cosas con el poder que Dios nos ha dado, con ese amor, corregimos, perdonamos y hacemos las cosas bien. Entonces, marcar diferencia es sobresalir ante los demás en algo que nosotros hacemos. El problema es que muchos de nosotros simplemente hacemos las cosas porque nos toca, simplemente hacemos las cosas por hacerlas, pero no porque queremos hacerlas bien. A medida que nosotros hagamos bien las cosas, vamos a marcar diferencia en relación a los demás. Y ese punto importante, el primero, corregir nuestros errores. La perfección no se la puede conseguir si no se corrige. Con corrección hay perfección. Todos, cuando emprendemos algo en nuestra vida y sobre todo entre más grandes sean los proyectos o las metas que nosotros queremos, más serán los riesgos de equivocarnos. Por lo tanto, debemos estar conscientes que en este camino a la perfección tenemos que estar continuamente corrigiendo nuestros errores. Amén, pastor. Miremos un segundo punto que nos dice qué debemos hacer para marcar esa diferencia, qué es lo que vamos a aprender y enseñar. Ser esas personas esforzadas y valientes. Miremos versículo 18 de Primera de Crónicas, capítulo 5. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenía un ejército de 44,770 hombres, bien entrenados para la guerra y hábiles en el uso de espadas, arcos y flechas. Mire que decía que las 12 tribus y media, los de Rubén, los de Gad, los de Manasés, dice que tenían muchos, pero eran grande ese número en hombres, dice, hábiles y esforzados, entrenados para la guerra. Eran hombres esforzados, valientes. Igualmente nosotros tal vez decimos, yo no soy valiente, yo tengo mucho miedo para enfrentar tal situación, tal problema. Tengo muchos proyectos, tengo muchas metas en mi vida, pero es necesario que nosotros aprendamos, si queremos marcar diferencia, a renunciar a ese miedo, a vencer ese miedo. Y solo se lo puede si nosotros damos ese primer paso y es enfrentarlo. Cuando nosotros somos esas personas esforzadas y valientes, aprendemos a enfrentar los problemas. No hacemos como muchos o hemos hecho en algunas ocasiones cuando hemos huido, porque el huir no es la solución. Dios quiere que nosotros vivamos bien, Dios nos prepara a nosotros, su palabra nos prepara, las experiencias que vivimos día a día también nos preparan, pero también nosotros hoy quiere que el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Yo quiero ser esas personas esforzadas y valientes en todo, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en el hogar, en la sociedad. Dios quiere esas personas, porque eso, si nosotros somos esas personas esforzadas y valientes, vamos a mirar más desarrollo en la ciudad, vamos a ver mejoría en nuestros hogares. Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere lo mejor para nosotros. Decíamos anteriormente que es normal que que sintamos miedo, pero que ese miedo no nos impida avanzar, que no nos esclavice, porque miremos también algo muy importante, y en Joel 3:10, conviertan en espadas sus herramientas para sembrar y en lanzas las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, soy valiente. En algo otras versiones dice, el débil diga, fuerte soy. El que no puede dice, yo sí puedo. El que está enfermo, sano soy. Miren que muchos se limitan. Dicen, yo no puedo, tal vez no soy capaz, yo no voy a lograrlo, eso está muy difícil. Y por eso muchas personas se estancan, muchas personas no avanzan o no avanzamos porque nos limitamos, nos atemorizamos, pero Dios quiere que nos esforcemos, que demos más de lo que podemos dar, que seamos esas personas que tal vez muchos no pueden hacer, pero que nosotros demostremos que sí se puede, no por vanagloriarnos, sino porque miremos que todo lo que uno quiere en la vida, esos proyectos que parecen tal vez difíciles, se pueden lograr. Solo necesitamos esa disposición, ser esas personas esforzadas, que nosotros queramos hacerlas y que no le tengamos miedo a esos problemas, a esas dificultades, sino que confiemos en Dios porque con Él todo es posible. Para conseguir algo entonces en la vida se necesita ser esforzado y ser valiente. Y como nos explica Sandra, ser valiente no significa no tener miedo, porque eso ya sería una persona insensible. Ser valiente significa que sabemos dominar, controlar nuestros miedos, nuestros temores.
Todos de alguna manera tenemos algo de temor en algunas situaciones de nuestra vida. Lo importante es saber dominar. El miedo mal manejado nos paraliza, nos hace detener en lugar de avanzar. El miedo bien controlado sirve para nuestra protección. Por el miedo a estrellarme, controlo la velocidad de mi vehículo. Por el miedo a hacer algunas cosas que no conviene, igual no las hago. El miedo bien controlado sirve entonces para protegernos, pero el miedo cuando se sale de control nos va a causar daño, nos paraliza y hace que las cosas las hagamos mal. Amén. Miremos ese tercer punto que necesitamos para marcar diferencia, es clamar a Dios. Miremos versículos 19 y 20. Ellos lucharon contra los agarenos y contra Getur, Nafis y Nodab. Recibieron la ayuda de Dios en sus luchas. Dios les permitió derrotar a los agarenos y sus aliados porque tenían plena confianza en Él y le pidieron ayuda. Mire que al finalizar nos dice, ellos tuvieron plena confianza en Él y le pidieron ayuda. Cuando nosotros buscar ayuda es clamar a Dios. Nosotros clamamos, buscamos a alguien cuando le tenemos mucha confianza. Tal vez nosotros en la vida secular, las personas tal vez afuera, en el mundo, tal vez no comprenden de ese poder inmenso de Dios, de ese amor infinito, de su misericordia. Y entonces por eso muchas veces, en lugar de buscar de Dios, lo que hacen primeramente es buscar ayuda en el hombre. ¿Por qué? Porque claman a Dios, no claman a Dios, sino que buscan ayuda en el hombre, porque piensan que en el hombre van a buscar esa ayuda instantánea, ya. Tal vez Dios se tarde en muchas ocasiones en responder a ese clamor, pero debemos aprender algo muy importante, y es que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios inmediatamente muchas veces no va a cumplir esos anhelos, pero ¿sabe qué? Tenemos que esperar es en el tiempo de Dios. Y eso es lo que a muchos nos cuesta, esperar. Queremos las cosas ya, inmediatas, pero miramos a estos hombres que dice que ellos clamaron a Dios porque confiaban en Él. Y muchas veces nosotros también nos cuesta confiar en Dios. Por lo que decimos, muchas veces queremos las cosas inmediatas. Pero algo muy importante, y es que en Jeremías 33:3, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero muchas veces nosotros por la pereza, tal vez porque no tenemos la suficiente confianza, no lo hacemos. Dios quiere que nosotros clamemos a Él, Él nos responde, pero en el tiempo de Él, a Él no le podemos obligar. Entonces es necesario que clamemos a Él, que le busquemos de todo corazón. En Nehemías 2:20, miremos desde el versículo 17. Entonces les dije, ustedes conocen la situación en que estamos, Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Así que trabajemos juntos y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que dejemos de sufrir esta humillación en la que estamos viviendo. También les conté lo bueno que Dios había sido conmigo y lo que me había dicho el rey. Ellos dijeron todos animados, manos a la obra. Pero cuando Sanballat, el horonita, Tobías, el empleado amonita, y Gesén, el árabe, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros, nos pusieron en ridículo y dijeron, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Es que piensan rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con este mensaje. El Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos. Así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Miramos que Nehemías, al mirar esa muralla, ¿cierto? Ese pueblo destruido, pensó en levantar esa muralla. Y muchas personas estuvieron con él y le dijeron, sí, vamos a hacerlo, manos a la obra. Pero acá aparecieron aquí personas que quisieron desanimarlos y lo que hicieron fue burlarse de ellos. Pero ellos algo muy claro que tenían, y en Nehemías 2:20 nos dice, el Dios de los cielos, Él nos prospera y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Mire que hay algo muy importante y dice, y el Señor de los cielos es quien nos prospera. Muchas veces nosotros en este clamar
sabemos que es Dios el que nos va a levantar, es Dios el que nos prospera, es Dios el que nos da. Entonces, si nosotros queremos marcar esa diferencia, deberíamos enseñar con nuestros actos. Cuando tenemos problemas, dificultades, entonces nosotros queremos avanzar, queremos seguir adelante. Y muchas personas dirán, no, tal vez ya se quedó allí, ya no va a seguir, ya lo que él estaba iniciando lo dejó allí abandonado. Pero mire que el Señor dice que es quien nos levanta para que edifiquemos. Dios hace su parte, pero es necesario que también nosotros hagamos lo que a nosotros nos corresponde. El clamar a Dios es poner en manos, confianza en Él, esos planes, esos sueños, esos anhelos, y debemos marcar esa diferencia cuando nosotros a cualquier persona decimos confíe en Dios, deje las cosas en manos de Dios, pero no, nosotros no tenemos que quedarnos de manos cruzadas, tenemos que hacer nuestra parte. Si hoy nosotros estamos desempleados y queremos un buen empleo, debemos ser esas mejores personas, capacitarnos, prepararnos, llevar esas hojas de vida, pero también estar pendientes, buscando en una y otra parte, y no solamente clamar a Dios, yo quiero un buen empleo, y quedarme de brazos cruzados a que me golpeen la puerta a decirme que hay un trabajo disponible para mí. Entonces ese clamar es ese confiar en Dios, dejar las cosas en manos de Dios, hacer nuestra parte y Dios hace la de Él. Algo importante entonces, si nosotros clamamos a Dios, y en ese versículo 20 es importante, en la parte final del capítulo 5 de Crónicas de Primera, dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agaraenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Y como nos explica Sandra, el esperar en Dios no significa inactividad. Hay personas que dicen, no, es que yo estoy esperando en Dios, pero no hace nada. Esperar en Dios no significa entonces inactividad. Esperar en Dios significa que yo me preparo, que yo me capacito, que yo confío en que Dios me puede ayudar, pero que yo no me puedo quedar a un lado simplemente esperando. Recuerda que para los hombres de éxito no existe la suerte ni la buena ni la mala. Para los hombres de éxito lo que existe es la oportunidad más la capacidad. Dios en su misericordia y en lo sobrenatural nos abre puertas de oportunidad. Pero ¿de qué sirve que Dios abra puertas de oportunidad para una persona si no está capacitada, si no tiene ganas, si está con pereza? ¿De qué sirve que un padre de familia le pague toda la carrera universitaria a su hijo si su hijo no se quiere esforzar, si su hijo no quiere estudiar, si su hijo es un pereza? Aunque el padre le haya dado todo lo que él necesitaba para la universidad, igual nunca va a llegar a ser un profesional. Lo mismo sucede con Dios. De nada sirve que Dios haga lo sobrenatural, de nada sirve que Dios nos abra todas las puertas de oportunidad si nosotros no nos preparamos, si no nos esforzamos. Recuerda lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios hacía todo. Josué solo tenía que ir, pero también debía esforzarse. De lo contrario, no podía lograr el propósito que Dios le había encomendado. Amén, pastor. Miremos un cuarto punto que nos dice cómo marcar esa diferencia dejando el orgullo, la altivez, la arrogancia. Miremos el versículo 21 y el 22 de Primera de Crónicas, capítulo 5. Cuando ganaron la batalla se quedaron con 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros. Además, tomaron más de 100,000 prisioneros. Muchos agarenos murieron en la batalla porque Dios ya había decidido el resultado. Las victoriosas 2 tribus y media habitaron en la tierra de los agarenos hasta el tiempo del exilio. Mire que nos dice que debemos dejar el orgullo, la altivez y la arrogancia. Muchas veces aquí ellos sabían, dice, cuando ganaron la batalla se quedaron con muchos camellos, ovejas, pero dice que también tomaron a más de 100,000 prisioneros. Y dice que muchos murieron en esa batalla. Las victorias, ¿a quién se la debían? A Dios. Era Dios quien había peleado por ellos. Ellos tenían, lo que tenían era gracias a Dios. Entonces dice que debemos dejar el orgullo, la arrogancia. Muchas veces nosotros cuando obtenemos algo, lo que hacemos es vanagloriarnos, decir, porque yo tengo esto, porque yo me he esforzado mucho, porque me he quemado las pestañas, porque he trabajado arduamente, pero que si Dios no nos hubiera dado a nosotros la vida, si nos hubiera dado esa salud, no nos hubiera dado esa oportunidad, entonces nosotros no tendríamos lo que tendríamos.
Muchas veces esas personas arrogantes, orgullosas, que se creen que son los que más saben, esas personas que se creen más que los demás, esas personas que saben, que piensan que todo lo saben, que todo lo pueden, que no necesitan de nadie, porque se creen esas personas altivas, son esas personas altivas, orgullosas, arrogantes. Y miremos en Salmo 138, 6. Salmo 138, 6 nos dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. En algo otras versiones dice que el Señor al altivo, al arrogante, lo mira de lejos. Y nosotros miramos y nos damos cuenta también en nuestra sociedad, también cuando muchas personas arrogantes, que son muy orgullosas, muy altivas, también nosotros las miramos de lejos y lo que hacemos es alejarnos de esas personas porque es muy difícil compartir con ellas. Dios no hace acepción de personas, Dios quiere que vivamos bien, que vivamos en unión, que trabajemos en grupo, en equipo, pero es necesario que nosotros aprendamos a renunciar a esa arrogancia, a esa altivez. Porque si nosotros queremos marcar esa diferencia, que nos miren como dice acá, el Señor dice que quiere personas humildes. Él está con las personas humildes. No significa que a los arrogantes los haga a un lado. Él está con todos y cada uno de sus hijos. Pero es necesario que si nosotros queremos marcar diferencias, si nosotros queremos marchar bien y trabajar en equipo, trabajar para poder encontrar el éxito, para poder avanzar, debemos nosotros renunciar a ese orgullo, a esa altivez, a esa arrogancia. Dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. En su amor y su misericordia, Dios está con cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos avanzar aquí en la tierra y queremos estar bien con Dios. Entonces dejemos y renunciemos a esa arrogancia, a ese orgullo. El orgullo entonces es algo desagradable, no solo para Dios, sino para todos. ¿Quién le gusta estar con un orgulloso? ¿A quién le gusta estar con un altanero? ¿A quién le gusta estar con una persona que a todos los mira por debajo del hombro? Por lo tanto, las personas humildes son agradables, las personas humildes son aquellas que tienen esa gracia para atraer a las personas, y las personas que son lo contrario, que son orgullosas, lo que hacen es alejarse. Todo orgulloso tarde o temprano termina solo. Las personas humildes son aquellas que no se creen más que los demás. Las personas humildes son aquellas que cada vez saben que pueden aprender algo. Hay una diferencia entre el ignorante y la persona inteligente. La persona inteligente es aquella que cree que todos los días algo nuevo puede aprender. El ignorante es aquel que cree que todo lo sabe, por lo tanto se estanca y nunca aprende algo más que le serviría para avanzar. Amén. Miremos ese quinto punto, dice: ¿cómo podemos marcar diferencia? Siendo agradecidos. Versículo 25 de Primera de Crónicas, capítulo 5. Pero se rebelaron contra el Dios de sus antepasados, pues se dedicaron a adorar a otros dioses, los de la gente de la región, los cuales Dios mismo les había ayudado a destruir. Miren que después de que Dios les había ayudado a destruir, les había dado la victoria, ¿qué dice ellos? Que se rebelaron contra Dios y adoraron a otros dioses. Y muchas veces nosotros, siendo ese pueblo escogido, tal vez muchos se alejan de Dios, tal vez muchos deciden renunciar al servicio, tal vez muchos nosotros, incluso en nuestros hogares, sabiendo que nuestros padres han hecho tanto por nosotros, o incluso aquellos jefes, aquellos que trabajan, han confiado en esas personas y son tan mal agradecidas que lo único que hacemos es darles la espalda y no seguir avanzando, o sea, avanzar tomados de la mano de Dios. Incluso, como decíamos, nosotros como hijos, a nuestros padres, también arruinamos esa confianza que ellos depositaron en nosotros. Y hacemos lo que nosotros queremos, a nuestra conveniencia, pero nosotros no debemos ser desagradecidos. Dios quiere que seamos agradecidos. Si nosotros aprendemos cuando nos hacen un favor a decir gracias, pero de corazón, pero cuando nosotros decimos acá, Dios peleó por ellos, les dio la victoria. A nosotros Dios nos ha salvado, dio su vida por nosotros. Dios ha hecho tanto en nuestras vidas. Nuestras vidas tal vez no son hoy un 100% perfectas, pero ha hecho tantos cambios en nuestras vidas. Nuestros hogares son una bendición. Tenemos un cuerpo sano, tenemos un empleo,
Somos esos siervos, hoy estamos sirviendo, nuestros pastores nos han dado esa oportunidad para poder servir. Y muchas veces también muchas personas han confiado en nosotros. Y nosotros debemos ser esas personas agradecidas con aquellas que nos instruyeron, que nos enseñaron, con nuestros padres, con esas personas, esos maestros en las instituciones, esos jefes que confiaron en nosotros como empleados, a ser agradecidos con aquellas personas que nos dan esa oportunidad para poder avanzar. Y el agradecimiento es algo que a Dios también agrada. Nosotros debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todo lo que tenemos, es gracias a Él. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva buen fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Aquí estamos nosotros reconociendo que si estamos con Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Lo que somos se lo debemos a Él. No seamos vanagloriosos, no nos enorgullezcamos con lo que tenemos, porque todo es de Él. Entonces, hoy dice, nosotros no debemos ser agradecidos, desagradecidos. Tal vez yo digo, estoy sirviendo aquí por interés, porque sé que Dios algo me va a dar. No, nosotros debemos servir desde amor, de corazón. Pero algo también dice, ellos se rebelaron contra Dios y adoraron a otros dioses. Después que Dios les dio la victoria. Pero miramos que había una consecuencia en el versículo 26. Así que el Dios de Israel despertó la furia del rey de Asiria, que es el rey Tiglat-Pileser, y le ayudó a expulsar a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Se los llevaron a Jalac, Jabor, Ará y la región del río Gozán, donde hoy todavía están viviendo. Mire que después de que ellos se rebelaron contra Dios, el pueblo enemigo se los llevó. Pero entonces nosotros también, si nosotros queremos vivir bien, tenemos que aprender a vivir bien. Las cosas hay que lucharlas, hay que esforzarnos, pero nosotros muchas veces hacemos las cosas sin pesar, llevadas por las emociones, y lo único que hacemos es que las cosas salgan mal y luego tenemos que vivir esas consecuencias que solamente causan en nuestra vida destrucción y dolor. Para concluir, miremos, dice, el marcar diferencia depende de cada uno de nosotros. Somos su pueblo, esos miembros de esa familia escogida por Dios, que hoy, ¿qué estoy sembrando hoy y qué quiero cosechar mañana? En Jeremías 21:8 nos dice, he aquí pongo delante de vosotros como camino de vida y camino de muerte. Y en Deuteronomio 30:15, yo he puesto delante de mí la vida y el bien, la muerte y el mal. Eres tú quien escoge si quieres vivir en ese camino de vida o de muerte, en esa vida de camino de bien o de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Si estoy marcando diferencia, para bien o para mal. Amén. Amén. Bien, Sandra. Entonces, Dios nos ha dado algo y un privilegio maravilloso, es que podemos marcar diferencia. Pero nosotros podríamos preguntarnos esta mañana, ¿hacemos parte del montón o marcamos diferencia? Muchas iglesias son una gran montonera de personas, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas congregadas en algún lugar, pero muy poquitas de ellas marcan diferencia. Simplemente acuden a un lugar hace mucho tiempo, se congregan por costumbre, porque les toca, porque alguien los obliga, porque los lleva, porque está esperando un milagro. Simplemente calienta silla en algún lugar, pero no marca ninguna diferencia. Simplemente los vecinos donde vive sabe que cada domingo o cada día entre semana va a algún lugar llamado templo, pero su vida sigue siendo igual, pero no marca ninguna diferencia. Los cristianos estamos llamados a mucho más que solamente calentar silla en algún lugar. Los cristianos estamos llamados a marcar diferencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si tú eres empleado, debes marcar diferencia. No puedes hacer parte del montón. Los otros tal vez dirán que no trabajan con agrado, que los otros trabajan a medias porque no son esclavos del patrón, pero tú como cristiano debes marcar diferencia. Estás en la universidad, debes marcar diferencia. En el lugar donde estemos no podemos hacer parte del montón porque somos hijos de Dios. Nosotros los cristianos decimos que somos príncipes y que somos princesas. Cuando llega un príncipe a algún lugar, uno se da cuenta. Cuando llega el presidente de la nación a algún lugar,
la gente se da cuenta. Y si tú decimos que somos príncipes y princesas, al llegar a algún lugar las personas deben darse cuenta, debemos marcar diferencia, o simplemente somos parte de ese montón. Esa es tu decisión. Dios nos ha llamado para darnos salvación, para darnos vida eterna, eso es verdad, pero también quiere que aquí en la tierra vivamos y tengamos vidas de excelencia, y eso depende de ti y de mí. Si nos esforzamos, si somos valientes, si queremos hacerlo, lo vamos a lograr con la ayuda de Jesucristo. Ese es el mensaje entonces en esta mañana, un mensaje que pretende darnos vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Tenemos que haber aprendido. Para poder dar algo, para poder enseñar, tenemos que haber aprendido. Entonces es necesario que aprendamos y que enseñemos. Porque no solamente se necesita aprender y solo, o digamos nosotros aprendemos y enseñamos, pero no solamente superficial. Nosotros vamos a enseñar de lo que Dios nos ha enseñado, y eso es algo tan natural y tan hermoso que va a edificar nuestras vidas. Entonces vamos a mirar qué necesitamos para marcar diferencia. Debemos aprender y debemos enseñar, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender y qué es lo que vamos a enseñar? Vamos como primer punto a corregir errores. Miremos el versículo 1 de Primera de Crónicas 5. Rubén era el hijo mayor de Israel, pero como tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá, perdió los privilegios de hijo mayor. Muchas veces nosotros marcamos esa diferencia, para bien o para mal. Dejamos huella positiva o huella negativa. ¿Cómo nos recuerdan a nosotros? ¿Cómo nos están viendo o cómo nos verán en el futuro? Dios quiere lo mejor para todos, para cada uno de nosotros, pero depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos tener ese buen futuro, deberíamos trabajar ya desde este presente. Vamos a mirar algo muy importante, y nos relata en el capítulo 5 la descendencia de Rubén, la descendencia de Gad y la descendencia de las 2 tribus y media. Entonces algo muy importante, y vamos a ver hoy nosotros, dice, ¿qué necesitamos para marcar esa diferencia? ¿Qué necesitamos tanto en lo espiritual como en lo secular? Nosotros sabemos que para poder marcar esa diferencia, antes de leer tanta descendencia, solo nombres, pero miren que hay algo muy importante, dice, nos da a entender de manera detallada esa genealogía, nos describe la genealogía, que es algo similar a un registro de la historia familiar de Israel, que le permitía recordar su posición como miembros de la familia escogida por Dios. Preguntemos nosotros hoy, ¿cuán diferente debería ser la familia de Dios de las otras? ¿Cómo nosotros hoy, como esa familia escogida, como ese pueblo escogido de Dios, si marcamos diferencia en cuanto a otras, tanto en el hogar como en el colegio, en el trabajo, en la universidad o incluso en la iglesia, en la sociedad? Si somos nosotros si marcamos diferencia, mire que muchas Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, continuando con nuestro devocional diario, vamos a estudiar Primera de Crónicas, capítulo 5, y nuestro tema para el día de hoy, marcando diferencia. Como ya hemos visto durante estos primeros 5 capítulos, nos habla de algo que tal vez para muchos no es muy importante, tal vez para muchos resulta cansón. Esos privilegios pasaron a los hijos de José, otro hijo de Israel. Miramos algo muy importante y nos relata, empezando sobre las descendientes de Rubén. Dice que si nosotros miramos, Rubén era hijo ¿de quién era hijo Rubén? De Jacob, ¿verdad? Entonces miramos que Jacob también, en su tiempo, también se equivocó, también falló. Rubén era hijo de Jacob. Recordemos que Jacob fue quien compró la primogenitura a Esaú. También fue el que engañó a su padre Isaac para recibir la bendición. Y entonces miramos ahora qué hizo Rubén. Dice que era el hijo mayor, pero que tuvo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces miramos, también se equivocó. Y nosotros cuando en ese pasar del tiempo, nosotros miramos hacia atrás y decimos, yo me equivoqué, yo fallé.